Se muestra el croquis de una viga de 4 metros, empotrada por la derecha y simplemente apoyada por la izquierda. Sobre esta viga se le aplica una carga uniformemente variada de 800 Nm final y 0 Nm inicial, y esta carga está aplicada en 3 metros. Como se muestra en pantalla, la figura 2 corresponde al diagrama de cargas de la figura antes mencionada, con la carga uniformemente variada de 0 a 800 Nm aplicado en 3 metros, y el metro restante se le aplica una carga virtual con una pendiente de 800 tercios multiplicado por la base. Nótese que en vez de colocarle paréntesis, se le colocan paréntesis angulados u operadores matemáticos. Esto quiere decir que debe de cumplir con ciertos parámetros para que estas cargas puedan ser utilizadas al momento de estudiar los casos específicos de la viga. Suponiendo un caso que queramos estudiar el comportamiento de la viga de 0 a 3 metros, debe de ser dentro de los paréntesis angulados igual o mayor a 0. Si colocamos, suponiendo un número 1.5 en el primer operador matemático, nos va a dar como resultado 1.5 porque se le va a restar 0. Pero si se le coloca en el caso 2 que tenemos como operador matemático x menos 3, el resultado va a ser menos 1.5. Por lo tanto no cumple, y en el caso 1 en el cual queramos estudiar el comportamiento de 0 a 3, solo se ocupará la primera condición, no la segunda. Tenemos como siguiente paso aplicarle ecuaciones de equilibrio, en el cual, comenzando con el eje X, se dice que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, solo que, como se muestra en el plano, en la figura 2, no tenemos fuerzas aplicadas en el eje X, más que la reacción en el empotre. Entonces da como resultado que la reacción del empotre en X va a ser igual a 0. Ahora continuando con el eje Y, suponiendo que tenemos cargas y reacciones positivas hacia arriba, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, y en este caso tenemos reacciones y cargas, comenzando con R, que es la reacción dada por el apoyo simple, y R1, que es dado por el empotre que está del lado derecho de la viga. También tenemos como carga la uniformemente variada de 0 a 800 Newton sobre metro, de 0 a 3 metros, y como se logra apreciar en la fórmula, es 800 Newton sobre metro multiplicado por 3, que es su base, y dividido entre 2, ya que lo que estamos colocando aquí es el área, que en este caso tenemos un triángulo, y se sabe que el triángulo es base, que es 3 metros, multiplicado por altura, 800 newton sobre metro, y dividido entre 2. Y esto igualmente lo volvemos a 0. A partir de la ecuación antes mencionada, sacamos una ecuación en la cual solo tengamos incógnitas de un lado y constantes del otro. Y tenemos como siguiente ecuación AR más R1 igual a 1200 Newton, que en este caso va a ser nuestra ecuación número 1. Continuando con la sumatoria de momentos en Z, se dice que primero que nada se debe definir un punto inicial, que se va a definir como el punto 4 o el punto del empotre. Después se tiene que definir el sentido del momento que va a ser positivo, y este se define que va a ser contrario a las manecillas del reloj. Después se deben de buscar todas las cargas en las que está sometida dicha viga. Como se muestra en la figura, comenzamos con la carga o la reacción R, y esta va a ser de signo negativo porque va en sentido de las manecillas del reloj. Se coloca una especie de compás con un punto inicial, que es el punto 4, el punto del empotre, y el punto final, que es el punto 0, o el punto donde se encuentra R.
Después, como la carga es ascendente, es como si giráramos como va el reloj. Por eso se hace negativo. Después se tiene que multiplicar por el brazo de palanca o la diferencia de distancia que hay entre estos dos puntos y se ve que son 4 metros o la viga completa, ya que es de extremo a extremo. Después, continuando con la carga uniformemente variada, anteriormente ya habíamos sacado el área, entonces ya tenemos que es 1200 newton por metro. Entonces debe ser multiplicada por el brazo de palanca, pero como se logra apreciar, tenemos un triángulo y el brazo de palanca es el centroide de la figura. Y repito, como es un triángulo, el centroide es un tercio de la base, iniciando por el ángulo recto, que se muestra que es del lado derecho hacia la izquierda. Entonces, un tercio de 3 va a ser igual a 1, más el metro que tenemos de diferencia del empotre a donde comienza la figura, que en este caso el triángulo va a ser otro metro, y tenemos como brazo de palanca 2 metros. Después, ya como se logra apreciar, también se agrega el momento 1. Este está colocado en el empotre, ya que sabemos que el empotre genera reacciones en X, reacciones en Y y un momento en Z. Entonces, ya despejando y haciendo, más bien simplificando la fórmula, se nota que nos da 4R menos M1 igual a 2400 newton. Se continúan empleando las ecuaciones de singularidad y o Macaulay. Y como se ve, comenzamos con la ecuación del momento, que anteriormente se había mencionado que es multiplicar una carga o una reacción por un brazo de palanca para sacar dicho momento. Se comienza con la reacción en Y del apoyo simple o llamada R, multiplicada por su brazo de palanca, que es, como se sabe, la diferencia de distancias entre el punto 0 al punto donde se encuentra la carga, que es igual a x menos 0, y el punto donde se va a analizar es en el punto final, antes de llegar al punto final, que es cercano al empotre. Ahora continuamos con la carga uniformemente variada, que, como se logra apreciar, es menos 400 novenos. Esto sale a partir de la pendiente que antes se había mencionado, que es 800 tercios, multiplicada por un brazo de palanca, que es x menos 0. Entonces, estos 800 tercios deben ser divididos a la mitad para sacar el área del triángulo, que es 400 tercios por x menos 0 al cuadrado, que la primera x menos 0 está dada por la pendiente y la segunda x menos 0 está dada por la base. Después, para sacar el momento, se debe de multiplicar por su brazo de palanca, que, como el método se sabe, es como si integráramos el exponente de x, lo bajamos y después le elevamos a la x un exponente, que como antes teníamos x menos 0 al cuadrado, se vuelve x menos 0 al cubo, y ese cubo o ese 3 va a dividir a nuestro 400 y por eso se convierte en 400 novenos. Después se logra apreciar que tenemos un 400 multiplicado por x menos 3 al cuadrado. Y esto sale a partir de las cargas virtuales. Aquí es donde comienzan a ser empleadas. Y como se logra apreciar, en la parte de abajo, la figura que está ahí se puede dividir en dos, que es un cuadrado y un triángulo
al revés a como lo tenemos arriba. Entonces, el 400 es a base del cuadrado que se ve ahí y es multiplicar su altura, que es 800, por el brazo de palanca que tenemos, que es x menos 3. Y para sacar el brazo de palanca, que es el centroide, es integrar el exponente o integrar a x, que como lo tenemos a la 1, se vuelve 2, se vuelve cuadrada. Y este 2 va a dividir al 800 y por lo tanto se vuelve de 800 a 400. Continuando ahora con el triángulo restante, va a ser igual que anteriormente, multiplicar su pendiente por su base dividido entre 2 y después por el brazo de palanca, que es lo mismo, integrar para que se vuelva cuadrada, después integrar para que se vuelva cúbica y, y esto ser dividido sobre 2 por 3 o dividido sobre 6. Solo que esta, como la anterior, deben de ser positivas. ¿Por qué? Porque la carga va hacia arriba, mientras que las cargas de arriba van hacia abajo. Después se continúa con el procedimiento y para sacar la deflexión es integrar la función ya antes obtenida por los momentos. Y esto es, como se logra apreciar, integrar todo, que en pocas palabras solo es subirle el exponente, un exponente más a los paréntesis angulados y o operadores matemáticos y a la vez el exponente en el cual fue elevado, dividir al número que lo acompaña. En caso de que no le acompañe algún número, va a ser los paréntesis angulados y todo eso sobre el valor obtenido, que es igual al exponente en el cual fue ya elevado. Y como se logra apreciar, la función de la rotación es igual a r sobre 2 multiplicada por el brazo de palanca, que es x menos 0 al cuadrado, y esto menos 100 novenos o 400 sobre 4 por 9, que es 4 con 400 se eliminan y queda 100 arriba, multiplicada por x menos 0 a la cuarta, más 400 tercios por x menos 3 al cubo, más 100 novenos por x menos 3 a la cuarta. Y como no tenemos límites de integración, se le agrega una C1. Siguiendo con el protocolo, después de la rotación sigue la deflexión. Y esta se tiene que hacer integrando la función de la rotación, la que acabamos de obtener. Entonces, al integrar lo que antes ya teníamos, nos da como resultado r sextos multiplicado por x menos 0 al cubo menos 20 novenos por x menos 0 a la quinta, más 100 tercios por x menos 3 a la cuarta, más 20 novenos por x menos 3 a la quinta, más C1x más C2. Como antes ya se dijo, los paréntesis angulados se le eleva 1 y el valor o el número en el cual ya fue elevado divide a toda la fracción de solo ese punto. El siguiente paso es aplicar condiciones de frontera para poder obtener los valores de C1 y C2. Como se logra apreciar en el diagrama, en el punto A, la fuerza cortante más bien va a ser igual a la reacción. Ambas se contrarrestan y junto con la carga deben de dar 0. Como no existe momento, ya que el momento solo es generado por empotre, no por un apoyo simple,
ya que en el momento no impide que haya una rotación en ese punto. Entonces la rotación en el punto cero o en el apoyo simple va a ser diferente de cero. Mientras que en el empotre, ya que este genera un momento, no va a haber rotación. Entonces la rotación se va a contrarrestar con el momento y da como resultado que la rotación va a ser igual a cero. Eso sí, en ambos casos, ya que como existe una fuerza en Y, esta va a hacer que evite su desplazamiento en dicho eje, en el eje Y. Entonces la deflexión en el punto cero y en el punto 4, que es el apoyo simple y el empotre, respectivamente, ambas van a ser igual a cero. Finalmente, la fuerza cortante en el punto 4 va a ser igual a la reacción 1. Comenzando igualando la función de la deflexión en el punto 0, se sabe que va a ser igual a 0. Entonces, como se logra apreciar, todos los parámetros de dicha función están dadas por una función en x, excepto a c2. Entonces, todo por x, que en este caso es 0, es igual a 0 más c2 igual a 0. Entonces C2 va a ser igual a 0. Ahora, continuando con la función de la rotación en el punto x igual a 4, sabiendo que no existe rotación en el punto 4 porque es un empotre y el momento que es generado por el empotre va a evitar que exista rotación, es igual a 0. Entonces se saca la función respectiva de rotación, que es r medios por 4 al cuadrado, menos 100 novenos por 4 a la cuarta, más 400 tercios, por 1 al cubo, más 100 tercios, por 1 a la cuarta, más C1. Y esto igual a 0. Por lo tanto, C1 nos va a dar como resultado 2700 menos 8R. Ahora, continuando con la deflexión, más bien la función de deflexión en el punto x igual a 4, nos dice que r sextos multiplicado por x, que es 4 al cubo, menos 20 novenos por 4 a la quinta, más 100 tercios por 1 a la cuarta, más 20 novenos por 1 a la quinta, más C1, pero como antes ya lo obtuvimos, se despeja y se tiene que C1 es igual a 2700 menos 8R multiplicada por 4 igual a 0. Entonces, ya que como R es nuestra única incógnita, se puede sacar dicho valor y se tiene que R igual a 401.25 newton. Después sacamos el valor de R1, que es igual a 1200 menos 401.25. Y esto nos da como resultado a 798.75 newton. Ahora tenemos como siguiente paso obtener a M1 o M a partir de la ecuación 2 y según la ecuación 2 dice que 4R menos M1 es igual a 2400. Entonces M1 es igual a 4 por R, donde R es igual a 401.25 menos 2400. Y esto nos da como resultado a menos 795 newton por metro. Ya teniendo los valores de R y R1, se pueden despejar en la función de deflexión o rotación, sobre todo deflexión en el punto 4 para poder sacar a C2 y este nos va a dar un valor de menos 2040 unidades, porque esta constante no tiene unidades.
El siguiente paso está en sustituir los valores de R y R1, que en este caso nada más se va a utilizar el valor de R, a las funciones del momento, de deflexión y de rotación, para que estas puedan ser utilizadas a la hora de graficar. La única función que nos haría falta sería la función de la fuerza cortante, pero esta se saca derivando la función de momento y se deriva la función de 401.25 por x menos 0 a la 1 menos 400 novenos por x menos 0 al cubo más 400 por x menos 3 al cuadrado más 400 novenos por x menos 3 al cubo. Y esto nos va a dar como resultado a 401.25 por x menos 0 a la 0, se hace 1, menos 400 tercios por x menos 0 al cuadrado más 800 por x menos 3 a la 1 más 400 tercios por x menos 3 al cuadrado. Ahora tenemos como siguiente paso graficar a las funciones, pero antes tenemos que sacar las ecuaciones específicas de la fuerza cortante, momento flector, rotación y deflexión. Solo que aquí está una cosa muy interesante, ya que se van a emplear solo las funciones las cuales la diferencia dentro de los paréntesis angulados debe ser mayor a cero. Y como podemos observar, en el primer parámetro tenemos de 0 a 3. Si se han dado cuenta, en todo el transcurso, en todo el procedimiento, hemos tenido solo dos paréntesis angulados. El primero que es x menos 0 y x menos 3. En este caso, que es de 0 a 3, nuevamente, solo van a entrar los parámetros de x menos 0, ya que no pueden utilizarse el paréntesis angulado donde nuestra diferencia va a ser igual a 0. Debe ser forzosamente mayor a 0 para que ésta pueda ser empleada. Y a la vez tiene lógica, ya que si logran observar el diagrama de cargas, de 0 a 3 solo va a emplear esa función y la que está dada por el paréntesis angulado de x menos 0. En ningún momento va a tocar a x menos 3 paréntesis angulados a la primera sección de 0 a 3. Ahora continuando con nuestro procedimiento, tenemos la segunda parte a desarrollar y o a estudiar, que es dominio de 3 a 4, y esto va a ser dada por x menos 2. Como se logra observar, tenemos las funciones de fuerza cortante, momento flector, rotación y deflexión. Aquí es donde se van a poder emplear tanto las de x menos 0 como las de x menos 3, ambas con paréntesis angulado, ya que en este punto ambas cargas están aplicadas para para sacar el estudio de sus comportamientos. El siguiente paso está en tabular nuestras funciones de fuerza cortante, momento flector, rotación y deflexión en nuestra primera y segunda parte. Y se logra observar los valores en el punto 0, en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3 para nuestra primera parte. Y en el punto 3, 3.5 y 4 metros en todos los casos. Deben de graficarse como mínimo 3 puntos, ya que como se logra observar, tenemos funciones mayores a exponente 1 y tenemos exponente 3, exponente 5 y exponente 4. De esta manera, si se tabula más de 2 veces, se logra observar mejor el comportamiento
de todos los casos, como puede ser rotación, deflexión, fuerza cortante y momento flector. Esta condición solo aplica para deflexión y rotación, ya que casi en todos los casos sus gráficas suelen ser de exponentes cuadrados, cúbicos o cuartos, por lo tanto existen curvas muy minuciosas. Se obtienen las siguientes gráficas a partir de los puntos antes tabulados y son las siguientes. A partir de esas gráficas se pueden obtener las conclusiones, como son la fuerza cortante máxima, tanto positiva como negativa, que que en este caso va a ser 401.25 newton en el punto X igual con 0. También se logra observar en la gráfica que tenemos una fuerza cortante máxima negativa de 798.75 newton en el intervalo de 3 a 4 metros. El segundo punto es el momento flector máximo y se logra observar en la gráfica que el momento flector máximo positivo es de 484.44 Nm y su punto es X igual con 2. Y el punto máximo negativo es igual a 720 Nm y está dado en el punto X igual con 4. Después, por medio de la gráfica, se logra observar que la rotación máxima positiva es igual a 430 newton metro cuadrado en el punto X igual a 3 metros. Y la rotación máxima negativa es igual a menos 560 newton metro cuadrado en el punto X igual a 0 metros. Finalmente, vemos que la deflexión máxima va a ser negativa y va a ser su valor de 631.11 newton por metro cúbico en la posición X igual a 2 metros. Muchas gracias por haber visto este video, espero y les haya gustado. Si gustan tener alguna sugerencia, pregunta o algo, no duden en contactarme. Gracias.